No sé si se está grabando, sí. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al curso de Gestión y Conservación de Archivos Audiovisuales. Tal como estábamos comentando antes, esta clase en cierta medida integrará una parte que teníamos que haber desarrollado el sábado pasado y que se refiere más que nada a la epistemología de esta grande familia de documentos que son los documentos audiovisuales. Concretamente vamos a hablar de clases de documentos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que haremos hoy? ¿Alguna propuesta de clasificación? Clasificación no en el sentido de clasificación documental como lo entendemos nosotros los archiveros. No vamos a hacer un proceso de clasificación documental, sino vamos a clasificar estas tipologías documentales, ¿vale? ¿Qué tipo de documentos? Y vamos a marcar otra vez más, a remarcar esta diferencia esencial que existe entre los documentos textuales, es decir, los documentos tradicionales, cuyo mensaje se transmite a través de signos de texto alfabéticos, y los documentos no textuales. Ya la semana pasada hemos encarado toda una serie de problemáticas de cómo este mensaje llega, de la subjetividad del mensaje audiovisual, que es la primera característica que se diferencia del mensaje objetivo del documento de archivo puro y duro. Entonces vamos a remarcar estas diferencias y lo haremos en cierta medida a través del aporte de autores que han tratado el tema a lo largo del tiempo. ¿Vale? Entonces, nuestro objetivo es decir, revisar un poquito la propuesta de clasificación de los tipos de documento que existen para aprender a utilizar la terminología de manera coherente y precisa en la descripción, en la realización de proyectos de propuestas metodológicas. Eso es, uno de las patas de esta maestría es definir los temas epistemológicos, porque es necesario hablar aquel lenguaje que manejamos a nivel internacional sobre el tema de archivística. Eso es el fin y como que la documentación audiovisual en cierta medida se difiere tanto de la documentación textual, es necesario abarcar estas definiciones epistemológicas, terminológicas, de una forma precisa para aclarar las diferencias que existen con todo otro tipo de documentación. Entonces, vamos a ver cómo los principales autores de la archivística han intentado abarcar este tipo de problemática. Por ejemplo, Antonio Heredia, que ustedes conocen bien porque ya han tratado diferentes temas, diferentes textos de Antonio Heredia, y es una de las principales autoras en materia de archivística. Ella hace una clasificación de los documentos en dos grandes grupos, así como podemos ver aquí. Por lo menos los primeros dos grupos los identifica según la estructura del documento, ¿no es cierto? Entonces, por un lado tenemos los documentos simples y los documentos compuestos, ¿no es cierto? Eso lo encontramos en cualquier manual de archivística. Incluso ustedes lo habrán tratado seguramente con Marilena cuando han tratado el tema de fundamentos de la archivística, ¿no es cierto? Entonces tenemos toda una serie de documentos en cambio compuestos, que el ejemplo más llamativo es el expediente, ¿no? Cuando se empieza en trámite, se empieza una carpeta, tenemos toda una serie de... Entonces, un documento compuesto está conformado por una pluralidad de documentos simples, pero que cada uno tiene vinculación con otro y por lo tanto no pueden ser vistos
analizados e interpretados fuera del expediente. Así como el expediente tenemos los registros, dosieres y todos los documentos que tienen una serie de anexos. En cambio, hay otro tipo de documentos simples que tienen sentido de por sí, ¿no es cierto? El primer documento simple que tiene sentido fuera de un proceso de serie de expediente es la cédula de identidad, el pasaporte, el permiso de conducir. Como ustedes saben, son documentos probatorios de nuestra identidad, de nuestra capacidad para conducir, etcétera, etcétera. No necesitan ningún otro documento como para tener valor. Según Antonio Heredia, entonces hace esa diferenciación entre su estructura, según el método, la forma en que transmiten la información. Y aquí nos aproximamos al tema de los documentos audiovisuales. Entonces, ella dice que los documentos pueden ser textuales, pueden ser gráficos, y entre estos tenemos los mapas, los planos, los dibujos, etcétera, etcétera. Luego tenemos los documentos en imagen, y yo, con todo el respeto a la doctora Heredia, le añadiría una palabrita, es decir, documentos en imagen fija, no en movimiento. Pero ella también pone películas. O sea, allí hace un poquito de confuso. Dice fotografía, diapositiva, película. Película es de imagen, pero entonces debería ser película sin, o sea, película muda, sin sonido. Y luego dice documentos audiovisuales. Dice imagen fija. Entonces crea esta grande categoría de donde dice todos los documentos pueden entrar dentro de audiovisuales, puede entrar la imagen fija, la imagen en movimiento, el registro sonoro, etc. Luego diferencia también los documentos que son normales, o sea, el documento en papel, de aquellos que son legibles a través de una máquina. Que dice documentos informáticos. Sí, pero no solo informático. Por ejemplo, la cinta magnetofónica es un documento legible por máquina y no necesariamente informático. Otro documento en ese sentido puede ser la cinta VHS. En este caso también tenemos un documento que necesita una máquina para que se lea. Luego ella diferencia evidentemente, según productores, los documentos pueden ser públicos o privados, así como los mismos archivos pueden ser públicos o privados, según la diplomática, si son documentos dispositivos o probatorios. Dispositivos, es decir, un documento dispositivo es un documento en el que se dispone que se haga un determinado tipo de acción, y los probatorios, ya saben, de por sí tienen el valor de llevar una prueba. Otro autor, Eduardo Núñez, diferencia entre textuales o escritos, iconográficos o imagen gráficas, mapas, planos, croquis, calcografías, etc., estampas, aguafuertes, litografía, carteles, fotografías y derivados, dibujos. Luego dice, y por lo tanto, iconográfico, dice todo documento que está vinculado, digamos, con un mensaje que se basa en la imagen. En cambio, los sonoros son aquellos documentos que transmiten sonidos y son asequibles por máquina, discos fonográficos, cintas magnetofónicas, discos compactos, etcétera, etcétera. Aunque el disco compacto también es un documento electrónico, ¿no es cierto? Porque necesita de otro tipo de, digamos, de máquina para leerse. Y luego dice audiovisuales, ¿no? Entonces dice audiovisuales con imagen fija en movimiento, con sonido o no,
película, videos, disco, videocassettes, etc. Luego tenemos los documentos informáticos, producidos y leídos con aparatos informáticos, cintas magnetofónicas, etcétera, etcétera. Electrónicos, perdón, necesito beber un momento. Informados telemáticos son aquellos que se reciben por red. Bueno, esta es otra propuesta de clasificación válida, al igual de la Antonia Rella. Y luego vamos a ver cómo José Ramón Cruz Mondet encara esta misma problemática. Es decir, otra vez más, define textuales los documentos que son o manuscritos, o mecanografiados, o impresos. Pero allí también impresos es un poquito ambiguo, porque por ejemplo, dentro de los impresos tenemos el cartel, que es una tipología documental bien específica, bien particular, donde se mezcla el mensaje escrito, textual, al mensaje iconográfico. ¿No es cierto? Y luego dice, iconográficos, entonces dentro de iconográfico pone mapas, planos, dibujos, fotografías, diapositivas, transparencias, etc. Sonoros, grabación y reproducción del sonido. Discos, cintas magnéticas, etcétera, etcétera. Audiovisuales, dice, son aquellos que combinan la imagen en movimiento y sonido. ¿No es cierto? Y finalmente dice electrónico o informáticos, generados por ordenador, fichas perforadas, cinta magnética, etcétera. Aquí tenemos nuestro amigo Ramón Alberg, ¿no es cierto? Él, en sus libros, hace otro tipo de clasificación. Entonces, él define los documentos figurativos y dentro de esos pone los cartográficos, los mapas y planos. Los iconográficos, grabados, dibujos originales, carteles, estampas. Documentos en imagen. Imagen fija e imagen en movimiento, con o sin sonido. Luego tenemos los documentos sonoros, orales, creados por medio de una metodología de la historia oral, las entrevistas. Los documentos sonoros incluyen los anteriores a las grabaciones, sesiones de programa de radio, etcétera, etcétera. Y documentos impresos y colecciones hemerográficas. Bueno, entonces, como ven, es un tema bastante delicado porque en la bibliografía archivística todavía no hay consenso en cierta medida sobre cómo clasificar y diferenciar estas diferentes tipologías, clases documentales. La separación de los documentos gráficos o iconográficos de los audiovisuales, los cuales incluyen los sonoros. Las fotografías en ocasiones se encuentran incluidas en los dos grupos. Hay todavía, o sea, estamos todavía en como ir como por arenas movedizas. Como que no hay consenso, en cierta medida se pueden clasificar también, como han visto, donde una determinada clase documental puede entrar, una determinada tipología documental puede entrar en dos clases a la vez. La separación entre documentos gráficos o iconográficos, documentos en imagen fija en movimiento, documentos sonoros, separación entre documentos gráficos o iconográficos, documentos en imagen e audiovisual, es decir, separar la separación de las reproducciones mecánicas de la realidad y de las representaciones figurativas. No hay consenso. No hay consenso, hay diferentes puntos de vista sobre esta situación,
Pero a pesar de que no haya consenso, podemos seguir un poquito adentrándonos en estas posibles clasificaciones de documentos. Entonces, los documentos también lo podemos clasificar según el código. El código, ustedes recordarán muy bien todo lo que hemos dicho el sábado pasado sobre el código, el receptor, el que envía el mensaje y todo este diagrama de cómo el mensaje está afectado por factores culturales, históricos, sociales, etcétera, etcétera. Entonces, si hablamos de una clasificación según código, podemos diferenciar los documentos como documentos textuales, gráficos o orales. Según el canal, es decir, a través de qué canal pasa el mensaje. Entonces, sí, pueden ser en este caso visuales sonoros o audiovisual. Es decir, cuando juntan lo sonoro a lo visual. Y según la técnica o procedimiento, es decir, según el método, la técnica con que se han realizado estos documentos. Es decir, manuscritos, mecanografiados, impresos, fotográficos, magnéticos, electrónicos, etcétera, etcétera. Siempre teniendo en referencia los diferentes autores que hemos analizado anteriormente, podemos decir que también se puede diferenciar, como lo ha puesto de manifiesto Antonio Heredia, según la naturaleza jurídica del productor, entonces público, privados. Inclusive, cuando hablamos de naturaleza jurídica del productor, podemos poner eclesiástico, a veces sí, a veces no. Según la fase documental, bueno, perfecto, activo, semiactivo, inactivo o histórico, pero esto sabemos muy bien que se refiere a documentación textual, porque la documentación audiovisual no tiene ese ciclo de vida tan establecido por las normativas vigentes en cada país. Tienen otros valores los audiovisuales. Por el lenguaje utilizado en la elaboración del documento, es decir, si son textuales, cartográficos, icónicos, tecnografiados, audiovisuales o sonoros. Entonces, entremos un poquito en cómo podemos definir estas diferentes clases documentales que hemos ido así viendo como desde lo alto. Lo hemos presentado, digamos, un poquito desde lejos y ahora nos aproximamos a cada una de esas clases dando unas definiciones concretas. Los textuales son los documentos en los cuales la información está representada utilizando un sistema de signos alfabético o más de uno. Hay documentos en el cual hay más de un idioma y tal vez es el mismo texto traducido en los diferentes idiomas. Eso me pasaba a menudo en España, que todos los trámites, por ejemplo, burocráticos, dependiendo de la, ¿cómo se llama?, de la comunidad autónoma en la que tú te encontrabas, tenías documentos que estaban en castellano si estabas en Madrid, en Andalucía o otras partes. Pero si te ibas a Galicia, al País Vasco o a Cataluña, normalmente los textos de cualquier documento estaban en el doble idioma, el castellano, el español como idioma nacional y el idioma oficial de la comunidad autónoma, es decir, el catalán, el vasco o euskera, el gallego, el valenciano, etc. Luego, los documentos cartográficos pueden definirse como los documentos en los que la información está representada a partir de una base técnica y matemática, normalmente geométrica o fotogramétrica,
con los que se pretende representar de manera objetiva la totalidad o una parte de la superficie terrestre, de la esfera celeste, de un cuerpo celeste o de cualquier entidad equiparable, real o irreal. Imagino que los compañeros que trabajan en el ejército tendrán grandes volúmenes documentales de mapas, supongo. Pregunto también. ¿Es así? Sí, sí, pero hay gente especializada en la ingeniería militar, son los que hacen su especialidad en cartografía, especialmente ellos lo hacen muy técnicamente, incluso para el país con el Instituto Geográfico Militar. Claro. Por eso la definición se refiere sobre la base técnica y matemática de esos dibujos, que no Así son es. dibujos en absoluto artísticos. Y hay técnicas específicas. Hoy en día también se trabaja mucho con la foto aérea y sobre todo con el uso de drones para fotografiar y de allí elaborar las diferentes mapas, los diferentes mapas. Bueno, esos son documentos extremadamente útiles para una institución como el ejército, evidentemente, y necesitan un tratamiento específico. Contiene, por lo tanto, la pretendida representación objetiva de superficies geográficas o astronómicas, mapas, planos geográficos. Objetiva, sí es, en este caso, a pesar de que estemos hablando de un documento audiovisual, evidentemente, un mapa no es una creación artística, o mejor dicho, un mapa hoy en día no es una creación artística, porque si vamos a ver una historia de la evolución de los mapas a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? Ustedes sabrán que los mapas se iban a realizar poco a poco que se descubría parte de la superficie terrestre, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que no estaba todavía descubierto en el siglo XIX, por ejemplo, y antes también, siglo XVIII, XVII y tal, esos mapas se llenaban con dibujos artísticos. Y normalmente cuando había partes que no se conocían, normalmente lo desconocido se representaba con representaciones de monstruos, siempre hay, por ejemplo, en los mapas antiguos eran las representaciones de monstruos marinos, porque eran partes que estaban allí desconocidas y se dibujaba, se llenaban en una perspectiva artística de lo que era el miedo a lo desconocido. Pero hoy en día ese tipo de documentos, a pesar de que sean de creación, son documentos siempre más técnicos, como nos decía Luis Eduardo, y por lo tanto tienen una componente de objetividad, a pesar de que entren de ley dentro de lo que son los documentos audiovisuales. Mateo, Diga. solamente quería decirte que ellos han evolucionado mucho la parte digital. Aquí en el IGM ellos tienen un avión, tienen drones que hacen la fotografía aérea, pero todo entran a programas y programas incluso que ya tienen licencias como el ArcGIS, en el que ingresan todos los datos. O sea, también pienso que ellos se han adelantado mucho, bueno, por la especialidad en ingeniería, en la parte de digitalización de esas cartas y mapas. Claro, desde luego que sí, desde luego que sí. Y a mí me fascina mucho este, este tema de la representación de la superficie terrestre y de cómo ha evolucionado últimamente. Espero que le estén dando el tratamiento documental debido. Eso es otro tema. Pero bueno, de momento vamos a tratar, no nos metemos en eso y seguimos con las definiciones. Entonces, los documentos icónicos, en cambio, son los documentos en los que la información se presenta mediante imágenes
que representan percepciones subjetivas en cuanto reflejan una percepción, una perspectiva, un punto de vista. Y entonces los documentos icónicos podemos poner los dibujos, los carteles, pero ojo, los carteles, como hemos dicho antes, es una mezcla de mensaje iconográfico y textual. Los grabados, y allí también a veces se mezclan los dos, y luego, en general, documentos gráficos, fotografías, etc. Luego tenemos los documentos tecnográficos, que aquí también tenemos una cierta similitud con lo que decíamos de los mapas. Los documentos son los que la información está representada a partir de una base técnica en matemática, y normalmente es la geometría y la fotogramétrica, y con los que se pretende representar de manera objetiva, ¿no es cierto?, estructuras, edificios, elementos arquitectónicos, infraestructuras, artefactos, máquinas, útiles, piezas, etc. También tenemos los tecnográficos, también sirven para definir, dibujar seres, microorganismos animales, elementos anatómicos. Hoy en día todo el mundo conoce qué cara tiene el coronavirus a partir de este tipo de técnica, o sea, que se aplica al microscopio electrónico, y de allí se ha podido realizar un dibujo tridimensional de las características de lo que es el coronavirus. ¿No es cierto? Y es un dibujo, como decimos, objetivo. No es un dibujo artístico sobre el coronavirus. Finalmente tenemos audiovisuales, que son los documentos en los cuales la información fijada se puede percibir o reproducir como imágenes o con sonido que transmiten el efecto del movimiento. Entonces, aquí tenemos esta conjunción del elemento audio y del elemento visual, pero por extensión se excluyen también las imágenes con movimiento sin con sonido incorporado. Finalmente tenemos los documentos sonoros, que son los que la información fijada se puede reproducir como sonido. Una clase aparte de toda esa tipología documental son los documentos electrónicos. Porque dentro de esta categoría de documentos electrónicos puede entrar la fotografía, el dibujo técnico, la mapa. Acabamos de decir, lo acaba de decir el Luis, que todo lo que se hace para dibujar mapas hoy en día está vinculado al uso de drones, de aéreos, etcétera, etcétera. Entonces estamos hablando de una aplicación de documentos de carácter digital, electrónico. Pero no todos, o sea, el documento electrónico también es el Word de toda la vida, ¿no? Entonces, allí se abre otra ventana con los documentos electrónicos. Son documentos en los cuales la información es manipulada en el sentido bueno de la palabra, es decir, necesitamos elaborar la información y transmitirla a través de medios informáticos. Tiene contenido, contexto, estructura suficiente para testimoniar la actividad que la ha generado. Entonces, con características de topología tan diversas, dentro de este universo que son los documentos electrónicos, podemos considerar también las webs, los documentos dinámicos, las bases de datos, la hoja de cálculo, la mensajería del correo electrónico, los buzones de voz. Todo esto entra dentro de la clase de los documentos electrónicos, que realmente se hace difícil establecer como una clasificación clara. No logramos definirlo de una forma clara por una sencilla razón, porque esos
documentos van cambiando y de una forma muy rápida, muy rápida. Entonces, y de hecho, y en su forma de cambiar, podemos decir que son documentos multiformes, combinan diferentes clases de documentos, inclusive el documento electrónico puro y duro, el Word, que puede estar incluido dentro de un certificado y tal, puede tener la doble naturaleza, electrónica impresa, el famoso expediente híbrido, ¿no es cierto? En el cual donde entran las dos cosas. Dinámico, compuestos infinitamente duplicados, se puede duplicar instantáneamente transportables, pueden estar almacenados en físico, pueden estar almacenados en la nube. Tienen toda una serie de problemáticas que abren hacia un mundo que todavía estamos descubriendo. Desde el punto de vista archivístico, la categoría o la clase de los documentos textuales es la única reconocida por unanimidad. ¿Vale? O sea, eso es lo único en que todo el mundo está de acuerdo. Cuando tenemos un documento que tiene su, aquí tengo, una resolución del Comité de Coordinación Académica, que pone todos los antecedentes, que se resuelve esto, que se establece y se dispone por último algo en concreto. Bueno, eso es un documento textual. Es lo único que tenemos consensuado a nivel internacional. Las diferencias se encuentran en la clasificación de los documentos no textuales, iconográficos, icónicos, gráficos, etcétera, etcétera. Entonces, ya eso podríamos definir que básicamente el tema de este curso, o tal vez el título, también podría estar equivocado cuando hablamos de gestión y conservación de documentos audiovisuales, porque podríamos hablar de gestión y conservación de documentos no textuales. Y allí ya tengo incluido todo lo que es cartografía, fotografía, cine, película, sonoro, hasta lo electrónico. ¿Vale? Eso es para aclarar toda la problemática de carácter meramente epistemológica en la que todavía no hemos llegado a salir con una definición concreta al respecto. Entonces, aquí tenemos dos sobre este tema, documentos textuales o no textuales. Tenemos otros aportes de críticos como Joseph Müller-Brockman en su Historia de la Comunicación Visual contrapone lo oral a lo visual. Y lo visual abarca también la escritura y sus precedentes. Es decir, el dibujo, básicamente. Luis Gutiérrez Espada, en 1979, en cambio, define el alcance de audiovisual desde una perspectiva histórica, pero centrada en la aparición del cine sonoro y la televisión, incluyendo todos sus precedentes. Define el alcance del audiovisual desde una perspectiva histórica, eso lo hemos dicho, pero centrada en la... se repite esa información muy mal. Tenía que haber repetido la información. Mi culpa, perdón. Luego, técnica según la historia de la comunicación audiovisual. Y aquí empezamos a desglosar, en cierta medida, todos aquellos puntos, aquellas técnicas de reproducción de la realidad que trataremos a lo largo de este curso. ¿Vale? Este curso, de hecho, a partir de la próxima clase, tratará el tema de los grabados y de las estampas. Dentro de y necesariamente de la prensa, los carteles, la fotografía, el cine, el sonido, la televisión y video, y finalmente la infografía o las imágenes en síntesis, es decir, las imágenes digitales. ¿Vale?
también trataremos los mapas, los planos y en sus diferentes de usos, porque el mapa puede tener un uso administrativo, económico, político. Nuestros compañeros no solo pueden subrayar un uso militar, un uso científico y técnico, y a veces estos usos no se tienen que ver como por separado, porque un mapa militar puede tener también un fin científico y técnico, político y administrativo a la vez. ¿Vale? Y nada, vamos a ver. Esta era la parte relativa a las aclaraciones epistemológicas que teníamos que haber realizado el sábado pasado y que quedaba como pendiente. Dejo de compartir esta pantalla y yo abriría una sesión de aclarar un poquito dudas, inquietudes, más que nada porque son las 6:10. Me parece inoportuno introducir el tema del grabado ahora. Me parece más sano, en cambio, que podamos, en cierta medida, hacer un poquito el punto de la situación de todo lo que hemos tratado hasta el momento, desde el sábado, desde las lecturas, desde el video. Bueno, el video es aparte. El video es algo más técnico. Entonces, ustedes ya, y desde la clase que hemos hecho el sábado. Entonces, yo pienso que con esta clase hemos terminado, en cierta medida, de abarcar esa aproximación teórico, conceptual, a lo que es el mundo de los audiovisuales, y se han levantado muchas cuestiones. Entonces yo quedo a vuestra disposición para cualquier tipo de duda, pregunta que tengan, y me gustaría que se animara un poquito de, no digo de debate, pero por lo menos de intervenciones al respecto, si tienen, con respecto a el Patricio ya se ha leído toda la tesis allí del tipo, entonces ya es más experto que yo en, en No, el tema. yo me quedé Así que, preocupado, sí. Me quedé preocupado porque cuando vi esa tesis, o sea, nosotros tenemos que hacer algo por el estilo, ¿no? no, Grave, ¿no? no evadas lo que estoy requiriendo para volver al tema de la tesis. Ahora no es el... Bueno, no, sí. El tema es que, o sea, yo pienso que la verdad la tecnología nos ha facilitado muchísimo. Y lo veo también en nuestra oficina porque justo hablando de lo que ya dijeron ustedes, del tema de los mapas, por ejemplo, hay mucho uso de mapas que, claro, antiguamente, la verdad, no sé cómo harían para poder hacer un registro, por ejemplo, de un camal en algún sitio, en alguna ciudad, cuando tenían que incorporar, comprarse un mapa, ¿no? Comprarse un mapa y tratar de incorporar el expediente, cuando ahora tienen ellos drones. Con los drones hacen ya la fotografía, digamos, del sitio donde está ubicado. Estoy hablando, como les digo, de la ubicación de un camal y de desde dónde viene la carne y etcétera. Y actualmente es facilísimo incorporar esto de manera digital, incluso se puede imprimir y se coloca en el expediente. El tema es que actualmente no tenemos, hablo de la institución y creo que del país, en el mundo yo creo que sí debe haber el expediente electrónico. Y es facilísimo, por eso digo, esto facilita muchísimo ir incorporando documentos, de eso hablamos también con Andrés Segovia. Y tenemos el expediente electrónico en un solo sitio y no nos preocupamos de la dimensión, quizá en la parte de abajo, ¿no es cierto?, de la captura, digamos, de las imágenes se puede colocar, no sé, las coordenadas, las ordenadas, quién lo hizo, cuántos píxeles, etcétera, ¿no? Que es sumamente importante, pero si hablo yo del interés de la institución para poder mantener y conservar la información ordenada, yo creo que con la tecnología lo tenemos y bastante. Mientras que antes,
y me doy cuenta también en nuestros archivos, tenemos discos, tenemos casetes, tenemos incluso videos en VHS. Y en algunos casos yo he visto que los han ido incorporando en el expediente en estos bibliorratos, ¿no? Y esos han quedado se han dañado prácticamente. O sea, no hay esa información, se han dañado porque han estado conservándose como se conservan cualquier papel. Y no, como ya lo decía Damián Cervantes, en sitios exclusivos y colocando y manteniendo también los testigos que se llama ahí, ¿no? Los testigos para poder ubicar de tal expediente a dónde acudir y dónde está el cassette o la cinta, etc. Pero otro asunto adicional también que quisiera yo manifestar es que nosotros como archiveros tenemos que estar dos puntos esenciales: alertas y también abiertos. Alertas en el sentido de cómo voy ordenando la información y qué tipo de documentos, de esos documentos especiales que él habla, se me van incorporando y cómo los voy ubicando, pero también abiertos, porque no puedo yo decir, no, es que así dice el cuadro de clasificación y aquí tienes que ponerme las cosas, ¿no? Yo quería concluir estas dos ideas, Mateo, compañeros. Bueno, perfecto, te agradezco por tu aporte y seguramente también el Roosevelt querrá hablar, ya que sabemos que hay muchos mapas en el BIPE, ¿no es así? ¿Qué te pareció esta aproximación a la materia, Roosevelt, con respecto a lo que tienes en tu archivo? Roosevelt, tienes que activar el micro. Bueno, buenas tardes con todos. Con relación a lo que tú nos dices, yo siempre he tratado por la experiencia que he tenido de los mapas, como yo te decía, llevo 15 años trabajando en esto, ponerlo al servicio del usuario. Yo siempre encamino eso, porque creo que todo el material que se tiene debe estar con ese ideal. Yo lo vi muy interesante porque yo siempre he tenido dudas sobre el tratamiento de estos materiales, también de audiovisuales, porque, como te digo, tener los materiales y no saber qué hacer es una de las grandes cosas que pasan en las instituciones. Y es porque el desconocimiento de dar este tratamiento a estos. Incluso en estos días, por coincidencia, a mí me preguntaba el encargado de todos estos materiales en formatos de acetatos, todo eso. Me dice, Rule, ¿y ahora qué hacemos con eso? Se me van a dañar, dice. Hay mucho calor, en la noche hace mucho frío. Y yo le decía que justamente estaba hablando sobre ese tema. Y le decía que uno de los primeros pasos para conservar esa información era digitalizarla. Y luego ver cómo podemos hacer una descripción de ese, para que pueda ser accesible posterior a los investigadores o a los usuarios. Entonces, un poco como que sí, se va abriendo la perspectiva de cómo se debe hacer el tratamiento, porque esa es la idea, ¿no? Ver en esta maestría cómo podemos aportar para poder dar funcionamiento a estos materiales que sí están arrumados ahí y con la preocupación que se pueden dañar, porque las cintas con estos microclimas donde están ubicados, humedad, calor, es preocupante. Entonces, yo le hablaba en esa parte de que convertir es uno de los primeros pasos para un poco ir tratando y ver. También me hablaba, oye, y ahora aquí nos hace un presupuesto, necesitamos un buen tiempo para cambiarlos. Entonces, pero bueno, la introducción y todo el tema que tú me has dado, para mí me ha abierto muchas cosas. Yo por eso te lo preguntaba la vez pasada, cómo describir, cómo hacer un metadato. Claro, tú decías, ese es otro paso, pero va de la mano con relación a la digitalización. Yo te agradezco bastante porque a mí me ha ayudado un poco para abrir panoramas sobre el tratamiento de estos formatos propiamente. Bueno, gracias, Roosevelt. No sé, no me hagan escoger el próximo. ¿Quién quiere intervenir?
sobre la materia. Un Yo solo fracaso. quería Ah, acotar Miriam, dale. mi querido Mateo. Ajá. En cuanto a las lecturas que realizamos, que tuvimos este fin de semana, súper, súper interesantes y con mucha orientación a cuántos uno debe proteger, preservar y conservar, y sobre todo la difusión de la información. Entonces, me parece que la digitalización es la única opción más idónea de que uno pueda preservar la información, que es lo que yo le leí a, a la señora Preservar Blanca la Estela Sánchez. información, Ajá, es no el digitalizar, documento. o sea, digitalizar la información es la manera de preservarla y conservarla, ¿verdad? Ya, entonces sí me parece, La información, no el documento. perdón, el documento. No, es que no, es así, es como has dicho tú. O sea, Ajá, podemos preservar la información, pero el documento necesita otro tipo de preservación, la preservación física. exactamente. Entonces, sí, nos dan los pasos, nos dan los caminos, nos dan las pautas de cómo hacer este trabajo. Entonces, sí, a mí me parece muy, 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 muy importante. Como también la lectura que tuvimos acerca de los datos, de la información que nos daba este señor Gunaro, que también nos habla sobre los fondos, lo que no existe, ningún fondo es igual el uno al otro, que siempre los fondos tienen documentación distinta. Nunca podemos encontrar dos fondos iguales. ¿Sí? Sí. Entonces, sí, la verdad que tiene mucha información, muchas orientaciones y sobre todo la coincidencia que existe entre Vicenta Cortés. A mí me llamó mucho la atención que coincidían tanto Vicenta Cortés como Antonio Heredia, como Ramón Cruz Mundet, en que ellos se referían que los documentos nos dan la información, sus características que son externas e internas, que ellos nos hablan sobre esa información. Nos hablan también sobre el contenido del documento, sobre el autor del documento. Entonces, sí, eso me parece muy importante. Y lo que nosotros acabamos de ver sobre lo que tú nos dices sobre los audiovisuales que a veces no tienen sonido. Nosotros en la vez anterior hablábamos con Andrés sobre los archivos médicos que se estarán llevando ahora. Entonces, yo digo, por ejemplo, ahora los exámenes que se te hacen a ti son los audiovisuales. Es así como ha avanzado la ciencia. Y tiene mucho que ver también con los archivos médicos y todo lo que es en la Sí, sí, salud. sí. Una radiografía es un documento. Es un documento de archivo, Exactamente. la radiografía de por sí. Evidentemente no tendría sentido si no tuviéramos el diagnóstico a la vez. Ajá, por de ejemplo, la- las operaciones que realizan ahora y que tú los puedes ver en el video, es muy bueno. Perfecto, muchas gracias Miriam. Mire, ya son las 18:05. ¿Quién quiere contribuir? Bienvenido sea. Yo solo les quiero decir que para hoy no hay actividades, ¿vale? No les voy a planear ningún tipo de actividad. Algunos compañeros tienen que terminar las actividades del sábado pasado, entonces no les voy a añadir otras actividades. A partir de la próxima sí habrá actividades. Y entonces nada, yo estaría encantado de escuchar alguna otra observación con respecto a todo lo que lo estamos haciendo desde el sábado pasado. No sé, Glorita, ¿cómo está usted? Escondida ahí. Estoy bien, querido Mateo, muchas ¿Cómo te gracias. va? Bien, gracias, Mateo.
Dime, ¿qué te parece esta aproximación a los audiovisuales, a las problemáticas que tenemos de definición conceptual del campo de los audiovisuales y de las problemáticas epistemológicas? Perdón. Concuerdo con los compañeros, empezando por los documentos que se revisaron ya en las clases del fin de semana. El tratamiento, de hecho, es especial para los documentos audiovisuales y la coyuntura los hace ser como de mayor uso, digamos. Por lo tanto, sobre todo el tema de preservación es un tema de coyuntura, digamos, porque aparte de la documentación que se tiene de antes, de lo que nos hablaba Patricio, de los cassettes, de los disquetes, de todos estos soportes que ahora casi no tenemos a veces reproductores. Claro, A mí me parece que el tema de la preservación es uno de los temas más sensibles, exactamente. tanto para lo que ya lo tenemos como para lo que se está produciendo en una coyuntura con la que ya estamos enfrentándonos cara a cara, ¿no? En el Así es, así momento. es. Así es, por eso yo a lo largo de este curso les voy a poner todos esos webinars de preservación, Ajá, sí, sí, ¿vale? sí. Porque una cosa es la preservación digital de documentos digitales, otra cosa es la preservación digital de documentos analógicos. Hay muchas diferencias en ese tema y cada tipología tiene sus complicaciones técnicas. Entonces, siempre necesitamos tener el aporte de un técnico, pero estos webinars que hemos hecho con la RIPDASA son realmente muy útiles porque les dicen también todas las características técnicas que tiene que tener en consideración frente al desafío de la preservación digital. Así es. Mateo, Dígame. quería yo añadir a lo que dice Gloria, y claro, hablando del video también. Le hablo 7 años, que algo les he comentado antes, hace 7 años en la institución compró un software que se llama Documents. Y ahí se digitalizó todo, ¿no? Pero no es un sistema de gestión documental, o sea, es un repositorio, Claro. ¿no? Y me acuerdo cuando digo repositorio, ¿no? Repos in pace. RIP. Sí, entonces está ahí la información almacenada, pero no nos da lugar a armar eso como un cuadro de clasificación, ¿no es cierto? No. Para poder No, en consultar absoluto. rápidamente, ¿no? Entonces, sí hay que tomar muy en cuenta lo que dice en el video y lo que dice Gloria también, en el sentido de que cuando digitalizamos la información, hay que pensar en un sistema, o sea, de que sea versátil, que se pueda consultar, que se pueda encontrar la información fácilmente, porque de lo contrario no sirve, es una inversión que no sirve a futuro. Y tiene el tiempo Y que... sí, Uh-huh. o sea, entonces son gastos onerosos que a la final no sirven de nada. Y es lo mismo Modas que también, pasa. son modas. Son modas. Sí, que Te de vendo la pronto. solución para tus problemas. No. Y algo más delicado todavía y grave asimismo es que llegas hasta una parte y te dicen, ¿quieres tú incorporar esto? Esto sí lo tenemos, es una actualización que te vale 50,000 más, 100,000 más. Y después te hacen estirar la manito un poquito y dices, ¿quieres un poco más? Invierte más. O sea, es un negocio a la final. Es un Sí, negocio. sí, sí. Desde luego que sí. Así es. Entonces sí es súper importante saber pensar bien cuando se quiere invertir en esto, cómo se hace para tener más bien un sistema de gestión documental que sirva, o sea, que Así. sea, incluso que se pueda agrandar, que se pueda hacer más. Bueno, tener más señores, usos. Sí, en honor al tiempo y al compromiso que les he dicho, que de bajar el número de horas
de educación sincrónica. Para mí la clase de hoy termina aquí. Así los que tienen que terminar los trabajos tienen un tiempito más, ¿vale? Y sigo, mañana tengo quedado con el Roosevelt. ¿Con quién más tengo quedado mañana? Con el Gabriel. Y entonces me falta quedar con Gloria y con Eduardo para su tesis, ¿vale? Quedo a la espera de que se comuniquen conmigo para hablar del tema de tesis. Sí, Mateo, te puse un correo. Ajá. Te puse un correo porque justo en respuesta a lo que me habías manifestado para tener, creo que ayer en la tarde, pero estaba en una cita médica, entonces no pude compenetrarme en aquello. Entonces, a ver si logramos reagendar el tiempo. Vale, vale. Bueno, perfecto. Entonces, ¿cuándo me enviaste ese correo? ¿Antes? Ayer. Ayer. Sí. Vale, perfecto. Ya lo reviso. ¿Y qué Glorita también estaba hablando? ¿O no? ¿No? Bueno, entonces, sigo pendiente para poder agendar con ustedes. Al Eduardo ya le voy a contestar mañana. Y nada, los que todavía tienen que terminar el trabajo, las actividades del sábado, que las terminen. Nos vemos el día viernes y empezamos a tratar el tema de los grabados y de las incisiones. ¿Vale? Sí, gracias. Un saludo a todos. Que les vaya bien. Chao. Gracias, Una- Mateo. Que descansen. Chao. Gracias.